¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse una vez más por aquí. Esta vez lo hacemos con un tema que hemos leído en redes sociales, nos ha alarmado muchísimo y estoy segura que ustedes también me han enviado un montón de preguntas, hemos visto videos, expertos hablando, pero queremos justamente aclarar muchas de las dudas y se trata de que esta noticia que se ha repetido en distintos medios sobre que sociedades de anestesiología están investigando daños neurológicos y muertes en pacientes venezolanos y lo vinculan con una mutación genética. Ya vamos a conversar más sobre esto, pero un poco lo que reportan los medios y estos estudios, bueno, un poco las recomendaciones, esto recomiendan a los médicos consultar si los pacientes tienen ascendencia materna venezolana, incluso si no hay antecedentes de problemas previos con la anestesia, pero todo esto lo vamos a hablar, por supuesto, con un experto, un doctor. Quiero darle la bienvenida al doctor Uníades Urbina, él es PhD, pediatra, puericultor y presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a tratar este tema que nos tiene tan preocupados a todos. Sí, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder llegar a todos quienes te escuchan y te siguen, y realmente es importante conversar sobre eso porque se ha ido generando desde julio del año pasado esta noticia que está por confirmar que uno dice una cosa, entonces siempre es bueno aclarar ciertos detalles. Qué bueno que lo dice, doctor, porque bueno, lo cierto es que los estudios están allí y los casos están allí, eso es lo que nos preocupa. Ahora queremos saber cómo lo ve usted desde Venezuela, pero recuerde también que esta es una audiencia, estamos regados por el mundo, ¿no? Los venezolanos estamos en todos lados y quienes nos ven por YouTube nos ven en todos los países. Entonces un poco que esta explicación sea no solo para niños venezolanos o casos en Venezuela, sino también en el exterior. Lo que se sabe hasta ahora es que la Sociedad de Anestesia Pediátrica y la Sociedad Americana de Anestesiólogos emitieron un comunicado a propósito de reportes de casos graves de daño neurológico y muertes en pacientes sanos de ascendencia venezolana por el lado de la madre, es lo que entiendo, que habían recibido anestesia general de rutina. Entonces, estas investigaciones preliminares aparentemente asocian estos daños con una mutación del ADN, pero cuéntanos usted, que es el experto, ¿qué se sabe? Sí, realmente desde julio viene sonando esta noticia que hay unos niños que hicieron una reacción neurológica, que algunos fallecieron, 3 por aquí, 5 para allá, pero realmente no hay, ni hay hasta la fecha ninguna evidencia que asocie estos casos solamente con los niños venezolanos, porque en los niños venezolanos que están en Venezuela, que tienen la misma genética de estos niños que han migrado o han emigrado, y en Venezuela tenemos 30 años utilizando los halogenados inhalados para hacer anestesia y no hay ningún caso en 30 años en Venezuela, y los niños que viven en Venezuela tienen la misma genética de los niños que están fuera del país. Entonces, por eso nosotros queremos llamar a la calma. Lo que le estamos sugiriendo en las comunicaciones que hemos hecho públicas, por supuesto no dirigidas a nadie en específico, a esos países que revisen sus protocolos de anestesia, que revisen el tipo de medicamento que están utilizando y si está o no estéril, porque entonces nos quieren poner un mote a los niños venezolanos. Entonces los niños venezolanos que están en el extranjero, cuando lleguen a un hospital la gente se va a asustar. Entonces, en Venezuela, no hay ningún caso en 30 años de esta naturaleza. Por ejemplo, existe una condición que sí se ha detectado en todas partes del mundo, que es la hipertermia maligna, que es una mutación genética en un cromosoma que hace que cuando el niño tiene algunos anestésicos, el niño y el adulto, porque sabe, algunos que nadie sabe hasta que le hacen anestesia, hacen una rigidez, se ponen con una hipertermia de 41, 42 grados centígrados, y eso está en todo el mundo. Porque un niño venezolano lo presentó, van a decir que solamente los venezolanos. Entonces, lo que queremos llamar la atención es que no está asociado con raza, porque entonces me están diciendo que los que salieron del país hicieron la mutación en la frontera. Eso no es cierto. Puede haber, como no, algunos casos que están detectando, pero eso no es exclusivo de los venezolanos. Nosotros no tenemos una raza pura, ni estamos aislados como la fauna de Madagascar. Entonces lo que queremos es llamar a la calma y que sí recomendamos que se hagan los estudios en los países que están presentándose y no nos endilguen que los venezolanos tenemos esa mutación, porque eso no es cierto, por lo menos hasta el momento. Claro, está por supuesto el peligro de que empiece a generarse
Claro, esa matriz de esa opinión. etiqueta de xenofobia, por supuesto, pero aquí lo que Exactamente. queremos es llamar a la tranquilidad. Ahora, ¿cómo se explica que organizaciones o instituciones tan serias como la Sociedad de Anestesia Pediátrica y la Sociedad Americana de Anestesiólogos y sociedades también de otros países como Chile, Alemania, España, estén sacando estos comunicados, digamos, a su opinión a la ligera, o no sé, Claro, ¿cómo porque se cuando explica esto? Claro, porque cuando los lees al final te dice no hay evidencia contundente, entonces no puedes estar endilgándole a niños venezolanos porque tienen una madre venezolana que tienen ese gen, porque eso aquí en Venezuela no existe. Y si eso fuera verdad, aquí en Venezuela tendríamos, porque los venezolanos estamos aquí, tenemos por lo menos unos 5 millones de muchachitos, y si sumamos los adolescentes podemos sumar hasta más, y por lo menos aquí tendríamos cantidad de casos. Es que lo que yo quiero es que la lógica se imponga, y entonces no puede ser que el niño que salga del país, ay, ese mutó, ¿dónde mutó? En el Darién o mutó en el aeropuerto de Barajas. No puede ser, eso no es cierto, porque aquí que tenemos la mayor cantidad de niños venezolanos, tendríamos la mayor cantidad de esa reacción al isoflurano, que es el que están tratando de involucrar en esta cruzada. Ya entiendo que llevan los niños venezolanos, llevan 30 años siendo sometidos a anestesia sin problema, como usted mencionaba. Ahora, esto no puede ser algo nuevo, algo que comenzó a partir de que se desarrolló, como alguien desarrolla una alergia y por una mutación. Esa mutación no puede suceder quizás a lo mejor por una unión de un venezolano con otra nacionalidad, otra raza. El problema es que nos están poniendo un estigma. Te voy a dar otro ejemplo. Ya te dije el de la hipertermia maligna. Los descendientes europeos y algunos africanos tienen la posibilidad de presentar un tipo de anemia, que es la anemia falciforme. Ah, pero por eso todos los africanos tienen una... No, si tú vienes de África tienes un mayor riesgo, o vienes del Mediterráneo, pero nunca se ha dicho a los pacientes mediterráneos. Ese es el problema, que yo lo que estoy viendo, que 5 casos por acá, 3 por allá, que inclusive España después dijo que sí no tenía, que tenía. Entonces, lo que veo es que están haciendo como nos están llevando a ponernos un mote. Ah, tú eres venezolano, tú eres un gen. La mutación no se produce de hoy para mañana. Que se casó con un señor que tenga un gen, bueno, puede ser, pero entonces no es el venezolano, no es solamente la madre que viene el gen por el DN4. Entonces yo lo que creo que están como llevándonos en un redil a ese grupito venezolano, entonces van a ser mal vistos en los hospitales. ¿Cómo no? Yo no creo, porque tampoco creo que es algo que es contagioso. Entonces, realmente lo que pasa es que aquí cada caso, aunque no sean miles de casos, cada caso preocupa, porque si fuera mi hija, pues yo no quiero ser uno de los 3 casos. Y la preocupación de todas las madres es que si hay un caso ya es mucho, ¿no? Cuando el niño llegue al hospital, descendencia venezolana, mosca, porque este se puede morir, no, ya va. Yo lo que considero que deberían hacer primero todos esos países que están, entre comillas, denunciando 2 casos, 3 casos, y cuántos millones de venezolanos hay afuera. Hay 8 millones de venezolanos. Ponte que haya 1 millón de niños venezolanos fuera del país. Revisen su protocolo, ten seguros que no es, que miren hacia adentro antes de ponerle un mote a la población migrante venezolana. Eso es así. Claro, no. Claro, entonces lo que queremos llamar... No, esperemos que eso no ocurra, obviamente. No estamos negando que algunos niños puedan tener, pero oye, no puedes crear esta alarma y este bululú si no haces los estudios adecuados, porque cuando lee el gran titular de la Academia de la Sociedad Anestesiológica Americana, te dice, esto no está demostrado, falta más estudios. Bueno, entonces no me pongas el titular para vender una noticia que no es cierta. Estamos de acuerdo en que quizás no es a esa gran cantidad o a todos los niños venezolanos, porque no, eso ya sería muy general. Pero entonces vamos a limitarnos a hablar de esos casos que ha habido, según lo que usted ha visto en los reportes que se han publicado, que los puede interpretar mucho mejor que una periodista como yo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cuáles son los efectos adversos con la anestesia? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los casos que están comprobados? Que no quiere decir que sea genérico.
ellos han visto, tampoco hay una descripción de todos los casos, sino que lo hacen en un gran saco. Se ha visto que niños sanos, que le hicieron anestesia general por vía inhalatoria, que es uno de los gases anestésicos y los sulfuranos que están tratando de involucrar o está involucrado, no despiertan o hacen rigidez o hacen trastornos neurológicos. Entonces, eso es lo que dicen, pero no dicen el caso número 1 hizo esto. Nosotros no tenemos un informe detallado que debería haberlo para poder hacer una alerta adecuada caso por caso, entonces lo meten todo en un saco. Han presentado convulsiones, no despiertan, se han muerto, pero no tenemos en detalle y se supone que le han hecho autopsia y han conseguido el gen mutante en ese paciente, entonces tienen que especificar paciente número 1, JXY hizo esto y esto, el paciente número 2, eso es el deber ser, no meter a todo el mundo en un saco porque entonces crean esta alarma que se está generando que viene desde julio y va creciendo como una bola. Y lo que sabemos es eso, que los despertares no son adecuados, uno se murió en España o en Alemania aparentemente y los otros han quedado con daño neurológico. Pero eso no me está diciendo que son los niños venezolanos, porque a lo mejor otros niños lo han hecho y no se han dado cuenta. Entonces, lo que exigimos es que realmente esos países que están haciendo la alarma estudien primero realmente el caso, lo presenten como debe ser y además tienen que presentarnos o presentar ante la comunidad científica cuáles son los protocolos de anestesia que están utilizando. Porque entonces le van a poner la responsabilidad solamente al paciente. Vamos a ver si los anestesiólogos de esos países están haciendo las cosas con el protocolo adecuado, las cosas con el medicamento que no esté vencido, que no esté contaminado, etcétera, etcétera. Pero entonces, usted diría que es prácticamente una casualidad que todos los niños que hayan presentado ese efecto adverso a la anestesia tengan la mutación de ese gen y que sean de madre venezolana. Puede ser casual. Como te digo, ninguna sociedad ha dicho esto es el número del paciente, es todo. Algunos, el problema es que al hablar de forma genérica, ellos tendrían que presentar el caso del paciente con todo lo que pasó, con todo lo que presentó en los estudios que le hicieron. A la fecha no se sabe si son 5, si son 8, si son 10, uno desmiente. Entonces, eso no es una información seria, por seria que sea la revista. Otro caso, en el año 1960 y pico, 70, cuando apareció la vacuna contra la trivalente viral, sarampión, rubiola y papera, hubo un gran boom que esa vacuna estaba produciendo autismo. Se comenzó el gran rollo, nacieron los grupos antivacunas. Hace más o menos 5 años, el médico, supuestamente, que hizo esa publicación en la revista más seria del mundo, Lancet, se retractó y dijo que le habían pagado unos reales porque la empresa competidora de la que originalmente hizo le pagó para que dijera eso. Pero lo malo fue que sembró en la población mundial la duda de las vacunas. Y también fue falso porque si hemos puesto, te voy a inventar un número, 5.000 millones de dosis de esa vacuna, tendrían que haber 5.000 millones de niños autistas. Y entonces el tipo, yo me imagino que antes de morirse, para no se llevarse eso en la conciencia, dijo que lo habían pagado y le retiraron el título, pero ya el mal estaba hecho. Eso es lo que queremos evitar, que entonces nos indiguen que a los niños venezolanos tienen una mutación, porque los niños venezolanos que están en Venezuela tendrían que tener la mutación. Aquí no somos una raza pura, aquí estamos enrazados con italianos, con alemanes, con chinos de todas partes, que en los 60 llegó a Venezuela la gran inmigración. Entonces lo que queremos es aclararle al público que si bien están diciendo que no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni dónde exactamente el número de pacientes que han presentado eso, tienen que hacer un estudio serio en esos países, además de estudiar al paciente y estudiar su sistema de salud, porque tampoco sabemos si los anestesiólogos, porque a los anestesiólogos de aquí no se les ha presentado eso. Entonces hay que ver si sus protocolos están siendo los adecuados, porque entonces no sabemos. Es una elucubración que sabemos si la dosis que utilizaron no fue la adecuada, no sabemos si el medicamento no estaba vencido, se supone que no, pero de historia tenemos, pero como arroz de errores médicos. Claro, sí, el tema es la coincidencia de que sean justo ese gen mutado de madre venezolana, obviamente hace a uno pensar, asustarse. Pero usted cuando dice que esos países revisen los protocolos o que quizás fue por un protocolo de la anestesia,
utilizada o algo distinto, no puede ser que sea un tipo de anestesia. Yo no sé de anestesia, entonces por eso le pregunto y me disculpa la ignorancia. No puede ser que sea un tipo de anestesia que quizás en Venezuela no se esté usando, o eso se utiliza esa misma anestesia. Están involucrando al isoflurano, que es un anestésico inhalado. Y en Venezuela tenemos la misma marca, porque aquí no lo hacemos, nos viene del extranjero. El mismo isoflurano tenemos 30 años utilizándolo. Porque el isoflurano no es como comprar acetaminofén que lo pueden envasar en tu cusepón de cochino triste. Viene de empresas transnacionales que tienen ¿cómo se llama? Aprobación de la FDA, de la EMEA, si está en Europa, y es el mismo isoflurano que llega a Venezuela. Y son los mismos pacientes que están en Venezuela. Entonces, lo que quiero entender, que me entiendan es que están como forzando la barra para encasillar a los venezolanos con una mutación que no tienen los 8 millones, 10 millones de niños que tenemos aquí en Venezuela, porque si no hemos presentado en 30 años ningún evento adverso a ese medicamento. Y es el mismo que utilizan en China, en España, en Estados Unidos y en Chile y en Colombia. Colombia desmintió. No. Aquí no nos involucra, nosotros no tenemos ese tipo porque quisieron meter también a Colombia en el. Entonces, lo que a mí me parece, de mi punto de vista, que están como llevándonos por un redil para ponernos un mote. Así de sencillo. Consulté con la mejor anestesiólogo pediatra venezolana que está en los Estados Unidos. Me dice, Urbina, eso no está pasando. Se puede hacer como no, pero no para el nivel de alarma que quieren hacer y decir, los niños venezolanos, tenemos más de 10 millones de niños venezolanos, sabrá Dios cuánto han recibido en 30 años, tú me dirás, por lo menos en el hospital de niños que operábamos en un año 5.000, 6.000 casos y nunca hemos tenido ningún efecto adverso. Claro. Bueno, en los demás países. Sí, también uno le da desconfianza al sistema de datos de Venezuela porque sabemos que no hay absolutamente registro de nada, de archivo. Te compro ese pedacito. Aquí desde 2016 no tenemos registro, pero el boca a boca, aquí se estaban muriendo los muchachitos allá en Bolívar de difteria, que teníamos 25 años de difteria, el gobierno no ha dicho nada, pero los médicos nos pasamos la información. Algo está pasando allá en Bolívar hasta que tuvieron que decirlo. Fiebre amarilla tampoco sabemos, pues sabemos que hay fiebre amarilla urbana en Oriente, en Maturín. No lo dirán, pero el boca a boca se impone. Nosotros sabemos que está circulando la hepatitis A hace como 2 años en Venezuela, pero no los comunicamos porque los médicos no comunicamos. Y esto ya se hubiese sabido, mira, está pasando con el isoflurano y no ha pasado nada. Ok, sí, entiendo que ustedes quizás sabrían, y ustedes de la academia, por supuesto, claro, que se hubieran enterado de algunos casos. Ahora, usted menciona que habló con una anestesióloga de aquí de Estados Unidos. La mamá de las anestesiólogas venezolanas que lastimosamente se fue a España, nos la robaron por allá. Y le consulté, me dijo, pienso igual que tú, eso no es cierto. Y ella fue una de las pioneras en utilizar el isoflurano en el Hospital de Niños, Centro de Referencia Nacional aquí en Venezuela. Claro. Sí, a mí mi preocupación es que entiendo que usted diga que no es suficiente para decir eso y para armar esa alarma y ese escándalo. Ahora, podría ser el principio de algo preocupante si esto comenzara a pasar, porque todo comienza por un poco de casos, igual que lo vimos con el coronavirus y con muchas otras epidemias o pandemias. O sea, todo comienza con algunos casos, entonces tenemos que estar preocupados. Yo no estoy negando que esos hospitales tengan 2, 3, 4 casos, pero eso no justifica esta laraca que están haciendo. Estudien, presenten los casos como debe ser. Los casos se presentan con el paciente sin identificación, cuál fue su antecedente, por qué lo llevé a mesa operatoria, cómo estuvo el transoperatorio, porque después que yo salgo de quirófano, algo pasó en quirófano, entonces tienen que decirme, se mantuvo estable, tal. O sea, nada de eso sabemos nosotros. Simplemente que se murió, entonces hay casualidad. Le hicieron un estudio. ¿Por qué no se hacen a todos los estudios a todos los muertos? Porque hay muertos todos los días por anestesia o por quirúrgico. Entonces eso es lo que veo. Si tú tienes un buen sistema de salud, usted a todos los muertos que tenga, por el motivo que sea, le hace la autopsia y van a ir directo a buscar un gen. Eso no es realmente cómo se hace medicina. Me van a perdonar.
Claro, entonces ahora, bueno, uno desconfía de todo, porque uno pensaría que estos informes de la ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y de SPA, de la Sociedad de Anestesia Pediátrica, uno pensaría que son serísimos y son exhaustivos, y usted como pediatra puericultor no consulta este tipo de estudios o estas publicaciones en revistas científicas y no lo hace con confianza, o siempre hay que como, digamos, desconfiar de estas cosas. Porque a nosotros nos llega, al ciudadano de a pie nos llega lo que publican los medios, los periodistas que sacamos de esos informes. Entonces, para que nuestra audiencia se quede tranquila, ¿cómo Y yo además de pediatra puericultor, soy especialista en terapia intensiva pediátrica y recibimos todos los días los pacientes de anestesia. Uno revisa los anestesias, uno ve que tiene tal estable. Y repito, 30 años tenemos utilizando sevoflurane y no hemos tenido reacciones en Venezuela. Que haya una alerta, vamos a estudiarla, pero estudien, presenten, revisen y como no empezar a tirar bombas así, ¿cómo se llama? Noticias, porque ahora, al final del estudio, que me los he leído, me han llegado todos esos estudios, me he leído, al final te dice, bueno, falta más información, bueno, no, entonces no me vayas a poner un titular amarillista para después decirme que te falta información y más estudios. Vamos a estudiarlo, vamos, y después vemos, bueno, vamos a ver si es verdad que no. Pero lo cierto es que es muy, muy extraño que los niños que pasaron frontera hagan una mutación. ¿De dónde más o menos? Sí, es difícil. Ni siquiera los niños de Japón de la época de Hiroshima que estuvieron expuestos a la radiación, tuvieron problemas de piel, tuvieron problemas de cáncer, pero porque, cónchale, eso sí fue la bomba atómica que está descrito que se altera y fue en generaciones posteriores, no fue en los que estaban ya nacidos en la época de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Ahora, los padres que se quedan preocupados con esto, ¿qué podrían hacer? Un examen genético, ver si su hijo tiene la mutación, aunque no sea por madre venezolana, pero que un niño tenga esa mutación o esa predisposición. ¿Cómo se prueba la predisposición a la anestesia? Para que uno pueda meter a su hijo en un quirófano con tranquilidad y saber que la anestesia no lo va a matar. Eso le toca al hospital que utilice ese medicamento, que son casi todos, le toca tener un protocolo a partir de ahora, no solamente a niños venezolanos, a todos los pacientes tendría que hacerlo. Así fue como logramos saber lo de la hipertermia maligna, porque se empezó a ver hace muchos años que llegaban a temperaturas increíbles, 42, 43 grados, había que poner dantrolene y una cantidad de cosas. Entonces empezaron a ver, oye, ¿qué está pasando? Empezaron a hacer la biopsia muscular, que es el estudio más específico. Oye, y se llegó, a este paciente le falta esta enzima, y más atrás cuando hubo el genoma, porque tampoco en esa época, bueno, ahora sí se sabe que es el gen RIS, bueno, que tiene el 78%, pero después de años de estudio, eso no sale de allá para venir con esta laraca que tiene la gente. Y la Sociedad Venezolana de Anestesiología dice, tendrá que estudiar, tendrá que hacer protocolos, que aquí es difícil en este país, en la condición que tenemos, pero les toca a ellos también empezar a estudiar, pero sin estudio tenemos la evidencia de que no hay ningún caso reportado como en esos países, niños venezolanos que están en Venezuela con el uso de ese medicamento. ¿Y este tipo de anestesia se utiliza para cualquier cirugía, para cualquier procedimiento, o es una específica de un tratamiento, de una cirugía? En general, como que dice, cada quien lee en su libro, cada hospital tiene un protocolo, lo voy a hacer de acuerdo a la cirugía vía inhalatoria o lo puedo hacer yendo venoso, eso depende de cada hospital y de cada servicio de anestesiología. Ok, entonces ¿usted qué recomendaría a todos los padres que están ahora leyendo y muy preocupados, y sobre todo a quienes pues, tengan en el futuro cercano alguna operación para sus hijos? Es importante esa es la seguridad para los padres. Los padres emigrantes venezolanos tengan la certeza que aquí en Venezuela el mismo medicamento no ha producido nada. Ahora, operan a niños en Perú con el mismo medicamento, operan en niños en Brasil con el mismo medicamento, operan en niños en África que tenemos y no ha habido reporte. Entonces, la cosa
tú vas viendo cuando es causa-efecto. Oye, yo como algo podrido y me da diarrea. Eso es así. Pero yo pongo isoflorano, entonces en esos 3, 4 casos, en esos 3 países, y el resto de los países que utilizan isoflorano, el resto de los países donde hay venezolanos que estamos en una diáspora terrible en Venezuela, ¿dónde están los casos en esos países que utilizan el mismo medicamento con los mismos pacientes de hijos de madre venezolana? Entonces, ahí es donde uno tiene que ser cuidadoso y, cómo no, vaya que su médico tendrán que hacerle un estudio de si yo soy venezolana y que lo estudien. Una vez que estudien, oye, vamos a ver, porque me llama mucho la atención Chile, España, Alemania y Estados Unidos. Y los 180 países restantes donde están, que utilizan isoflorano y donde hay niños venezolanos. Hay niños venezolanos en Noruega, falta nomás allá en Groenlandia que se la quiere quedar Trump. Entonces, nos debe llamar la atención que esos niños venezolanos que están en 160 países no presenten esto que están diciendo, este grupito que están diciendo. Entonces, vamos, si lo detectaron, presenten los casos como es y vamos a seguir estudiando, pero hay 180 y pico países donde puede haber en 150 niños venezolanos que los deben haber operado de algo y no han presentado nada. Claro. Sí, yo entiendo lo que usted dice, vamos a esperar, vamos a seguir estudiando, pero mientras tanto hay muchos padres aterrados. Entonces, bueno, si mañana usted va a operar a su hijo, ¿qué tiene que pedirle al doctor que le revise, que esté seguro que no va a caer en esta estadística tan horrenda? Tampoco es seguro porque la medicina no es una ciencia exacta. Tú puedes sacar una cuenta, 2 más 2 son 4. Tú puedes hacer un cálculo de un puente, pero la medicina nadie puede asegurar nada, nada. Ni siquiera sacarse una muela que le toca a los odontólogos es libre de defecto. Pero el papá puede hablar con él, debe hablar con el cirujano o con el anestesiólogo que se hace la consulta preanestésica. Mire, yo soy venezolana y mi hijo es hijo de madre venezolana. Ustedes tienen un protocolo especial que está muy bien que lo tengan, ya que hay la pues habrá que implementarlo. Eso es así. Eso sí, es importante. Sí. Y que los papás un poco de tranquilidad porque son medicamentos seguros. Repetimos, en 30 años que tenemos utilizando el isoflorano en Venezuela no hemos tenido ningún caso, aunque no esté reportado por el ministerio, pero el boca a boca es la mejor información que uno tiene. Claro, lo que pasa es que no es oficial, pero si sabe, oye, en tal hospital pasó tal cosa. Yo te voy a hacer un cuento. Una hija de una pediatra infectólogo buenísima en Venezuela, 28 años, se fue a hacer un estudio porque le iban a hacer una circuncisión. A la media hora de haber salido de quirófano, el muchacho colapsó con un shock séptico. No fue el medicamento, era que el medicamento que utilizaron en esa clínica estaba contaminado. Entonces no es el medicamento. En media hora, 28 años y no se murió porque Dios es venezolano. Entonces, por eso es importante. Ella nunca dijo, fue médica, ella agarró el frasquito, lo mandó a estudiar, tenía bacterias, porque con el mismo frasco sacan de uno. Claro, y en pediatría se presta mucho. Tú pones un frasco ampolla para un adulto y se acaba, pero para un niño puedes utilizar del mismo frasco para 3 y 4 pacientes. Si esto no está sellado, si eso no está de manera adecuada esterilizado para meter la aguja y sacarlo, puede morirse de un shock séptico. No estoy diciendo que sea eso, pero estoy echando el cuento de una colega venezolana que su hijo, 28 años, colapsó en media hora sin haber salido de la clínica porque estaba contaminado el analgésico en el anestésico con que le hicieron el estudio. Entonces, por eso yo lo que recomendamos en la Academia de Medicina es que esos países, además de hacer la laraca, que la sigan haciendo esos problemas de ellos, que revisen su protocolo, que revisen su anestesiólogo, a ver si están haciendo las cosas dentro de las pautas adecuadas para la seguridad de ese país en específico. Importante, doctor. Y de acuerdo con que Dios es venezolano, sobre todo después del 3 de enero. ¿Cómo no? Que fue un fin de año, se llama un comienzo de año explosivo por las triquitraquis, no por otras cosas. Exacto, no lo quiero meter en problemas. Muchísimas gracias, doctor Uniades Urbina, médico, pediatra, puericultor y presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todo lo que nos dijo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Escuchábamos al pediatra, puericultor, doctor Uniades Urbina, precisamente por esta alarma que hay por las sociedades de anestesiología que están investigando daños neurológicos y muertes en pacientes venezolanos y que lo vinculan con una
mutación genética. Yo no sé si esta entrevista les ha traído tranquilidad, si ha podido calmar un poco, es realmente preocupante este caso. Ya escucharon su opinión, cree que es sumamente raro, pero estas investigaciones genéticas realizadas a un grupo de afectados revelaron, según los estudios de estas publicaciones, una mutación puntual en el gen de la NADH deshidrogenasa 4. Esta variante, según reportan, afecta al complejo 1 de la mitocondria, la central energética de las células. Y de acuerdo con los organismos, esta mutación se transmite exclusivamente de madre a hijos. Por eso es que se dice que es hijos de madre venezolana y que se sabe que proviene de la madre. Y los pacientes, según este reporte, los pacientes no presentan signos de la mutación hasta que se exponen a la anestesia. Eso es lo que han reportado estos estudios. Según el doctor que entrevistábamos, no es suficiente para concluir que se trata de una raza y mucho menos de una nacionalidad. Leemos un poco aquí del Pitazo también, que reporta que en Chile, los casos reportados en Chile, en el año 2025, 4 niños venezolanos fallecieron luego de una reacción adversa a la anestesia durante una intervención quirúrgica en ese país, según lo reportó la Sociedad de Anestesiólogos de Chile justamente el año pasado. Son informaciones que llegan y que nos preocupan mucho. El doctor, escuchaban, como decía, que no era suficiente para decir que se trate de una madre venezolana, que es muy difícil que el gen hubiera mutado, además que que somos una raza muy diversa, muy heterogénea y que por esta razón él lo ve como algo bastante difícil y que no se cree esa alarma. Pero bueno, espero que les haya servido esta entrevista, esta información. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, es totalmente gratis. Y si quieren saber más de este tema, podemos seguir entrevistando a personas sobre este tema, porque traté de ponerme en los zapatos de ustedes, haciendo las preguntas que creo que todos teníamos, pero siempre quedan más dudas. Así que los dejo por ahora y nos vemos la próxima. Un abrazo.